El día de hoy veremos un truco muy interesante en Excel que nos permite, con solo la formulación de una fecha, sacar el nombre del mes, el nombre del día e incluso construir un relojito digital que nos actualiza cada vez que nosotros lo actualicemos en Windows. De esa forma, cuando yo, por ejemplo, muevo cualquier dato que esté trabajando en alguna parte, él simplemente se va a actualizar y nos va a colocar la fecha y la hora del día como si se tratara de un reloj digital que va cambiando. Así que, sin más ni más, comencemos. Saludos a todos y bienvenidos a Numero, el lugar donde podrás adquirir las destrezas, las habilidades, las estrategias y los trucos para Excel. Bien sea porque estamos trabajando o bien porque estamos estudiando, buscando empleo, organizando nuestra casa o nuestra vida. Como siempre, mi nombre es John León y el día de hoy aprenderemos algunos truquitos para montar un tablerito de fechas y horas en Excel. Para ello, pues voy a arrancar con la función texto. La función texto que nosotros tenemos acá es una función muy sencilla de Excel que lo que hace es convertir un número a texto. Entonces yo tengo cosas como por ejemplo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. La función texto nos va a ayudar a convertirlo ya en un formato numérico a un formato texto. Y yo simplemente coloco el igual, como siempre para iniciar una función, escribo la función texto, abro paréntesis y el valor pues siempre va a ser el valor que yo tengo aquí trabajando, que en este caso sería este, y le puedo dar un tipo de formato. Siempre voy a arrancar con un signo de comillas para colocar el formato. No voy a hablar mucho en los detalles de todos los formatos de la función texto, ya que no es el objetivo de este video, pero sí cómo lo vamos a utilizar en el tema de las fechas. Le coloco, por ejemplo, el signo pesos, voy a colocar tres signos número, una coma y dos números. Eso es para que digamos, y cierro comillas. Este formato pesos, número, 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 coma, número, número, va a decirme que voy a colocar los datos en número con formato pesos y con dos decimales. Lo cierro y le doy enter y entonces se dan cuenta que él me cogió el número 123,456 en 123 pesos, 46 porque redondeó el 5 a un 6. Listo, eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer y pues digamos que es como funciona el formato texto. ¿Cómo lo quiero trabajar el día de hoy? Pues lo quiero trabajar con los formatos de fecha. Por ejemplo, el día de hoy estamos a 20 de abril del año 2023, cuando estoy grabando yo este video, y yo puedo sacar el valor del día del texto. ¿Cómo lo hago? Simplemente cojo la función texto y le digo, me seleccione esta, punto y coma, como siempre, para seleccionar el segundo argumento, y abro comillas y voy a colocar simplemente, esas no son comillas, estas, los cuatro datos o cuatro letras D. Una, dos, tres, cuatro D. Cierro las comillas, cierro paréntesis y él lo que va a hacer es que me va a decir efectivamente que hoy, 20 de abril del 2023, es un jueves. También podría hacer lo siguiente, podría decirle, por ejemplo, con la función texto y le digo que este valor y simplemente le digo 4Ms en el formato, es decir, coloco 4Ms ahí y lo cierro y se convierte entonces en el nombre del mes. Dice 2004-2023 y aquí ya me dice que es abril con una sola función que es la función texto y la función texto simplemente me está diciendo que efectivamente saca el nombre del mes dentro del formato que nosotros queremos. Muy bien, entonces teniendo como estos tipos de formatos, podemos hablar de dos funciones. Voy a hablar de la función hoy y de la función ahora. Son funciones que no tienen argumentos, son funciones simplemente que yo escribo igual la palabra hoy, abro y cierro paréntesis y me da la fecha de hoy, que es la misma que tengo yo acá, 20 de abril de 2023. Y la función ahora es exactamente lo mismo. Ahora abro y cierro y me dice no solamente la fecha de hoy, sino la hora. En este caso son las 8:15 de la noche. Cuando grabé la primera versión de este video, eran como las 6 de la tarde, pero en varios ensayos y probando un nuevo sistema de grabación, que se dan cuenta que he cambiado incluso el formato de Excel a un formato oscuro, me ha tocado repetirlo algunas veces. Bueno, entonces ya teniendo nosotros como esos formatos de hoy y ahora podríamos hacer algunas cosas. Entre ellas, pues podríamos, por ejemplo, calcular el día de hoy, qué día de la semana es. Pues tengo la función hoy, podemos calcular entonces, por ejemplo, qué día de la semana es y para eso, entonces voy a colocar simplemente el formato texto. Dentro del formato texto voy a colocar entonces la fecha de hoy, coloco
el mismo formato que habíamos colocado, separo con punto y coma. Fíjense que tengo una función, la función hoy dentro de la función texto, que es lo que llamamos anidar funciones, DDD. Y me va a botar efectivamente que el día de hoy es un jueves. Entonces sería el día jueves. El mes, entonces también puedo decir que el mes y el mes de hoy, entonces lo colocaría como texto, ¿cierto? Coloco el día de hoy, abro y cierro paréntesis, voy a colocar el formato con 4 M's. Cuando lo cierro, entonces me dice que hoy estamos a abril. Muy bien. Y podríamos hacer algo más que es un formato muy interesante, que es lo siguiente, vamos a colocar la hora. Para colocar la hora le voy a decir simplemente con la función texto, abro, digo que me coloque la función ahora como el primer argumento, y ahora le voy a decir, abriendo paréntesis, que sea hh, los puntos, mm, como formato de hora. Eso me da un formato de hora y me va a decir simplemente que son las 20:17. Él siempre se va actualizando a medida que la hora va saliendo. Listo. Ya que tenemos esto como cuadrado de esta manera, podríamos hacer entonces un ejercicio muy interesante y es crear un reloj automático. Para la creación del reloj automático, lo que voy a hacer es que voy a agregar, instalé unas fuentes que se llaman Flip Clock y otra que se llama Alarm Clock. Se las voy a dejar en los notas del video. Les dejo el enlace para que puedan descargar las fuentes y de esa manera pues puedan construir el mismo que estamos tratando de construir acá. Bien, entonces voy a empezar con colocar un cuadrito de texto. Voy a decir aquí simplemente insertar este cuadro de texto, está acá, en insertar texto, cuadro de texto, y lo coloco en este punto. Yo quiero mi reloj en negro, entonces selecciono el cuadro de texto, le marco el borde y no coloco nada más, sino que voy arriba a la barra de fórmulas y coloco igual y voy a colocar la fecha de hoy. O bueno, la celda B16, que es donde está la fecha de hoy. Y me la va a colocar él aquí. Él dijo que ya es jueves. Aquí ya lo que nos queda es solamente arreglarle algunas cosas. Entonces voy a centrarlo tanto horizontal como verticalmente. Ahí me quedó. Voy a cambiar a la fuente por una fuente que les dije que se llama Alarm Clock y lo voy a ampliar de tamaño. Jueves. Listo. Voy a colocarle un fondo negro, un texto blanco y ya tengo la primera parte. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a copiar este jueves 2 veces más. Lo copio, lo pego. No fue muy rápido. Simplemente lo copio, lo pego y lo pego 2 veces. Y los acomodo uno debajo del otro. Y lo que va a cambiar es que aquí no quiero que me vaya el dato jueves, sino que me vaya la fecha de hoy. Entonces, en vez de referenciar la celda B16, que es donde está el tema de jueves, voy a referenciar la celda B13, que es donde está la fecha de hoy. Entonces lo marco, me voy a la barra de fórmulas y le cambio el 16 por un 13. Al hacerlo, me parece que desapareciera todo, pero no. Lo que pasó fue que desactualizó el formato. Fíjense que ya no está en Alarm, cuando lo marco ya no está en Alarm Clone, sino que va a estar en Calibri. ¿Cómo lo puedo corregir? Pues puedo ir, cambiar el color, otra vez ponerlo en blanco, como va a aparecer, buscar la fuente. O puedo marcar el original que dice jueves, cojo esta brochita que dice aquí copiar formato y se la marco acá. Eso es. Y aquí abajo voy a colocar el mes. Entonces selecciono, ya no digo que no es 16, sino la celda del mes que es B17. B17, marco acá, le doy copiar formato y ahí me salió el mes de abril. Listo, ya los tenemos entonces y tenemos el primer pedacito de nuestro reloj automático. Ahora voy a hacer lo siguiente, tengo que colocar la hora, pero para colocar la hora entonces voy a utilizar otro cuadro de texto. Insertar texto, cuadro de texto, lo voy a marcar acá y le voy a referenciar aquí de arriba, le voy a decir que vaya a buscar la celda hora. Listo, él me la colocó acá. Tengo que cambiar el formato, entonces como les dije hay una función, una que se llama Flip Clock White, es esta Flip Clock White. Oh, se está negando a Flip Clock White, es esta. Y la voy a ampliar hasta que el tamaño de la figurita nos quede lo suficientemente grande. Bueno, creo que se me pasó de grande. Ahí está perfecto. Muy bien, y lo acomodo aquí abajo. Listo, ya casi estamos terminando. Ahora, como queremos que todo nos quede en un solo marco,
Entonces voy a la función insertar, en ilustraciones busco las formas y en formas voy a escoger un cuadrado. Voy a hacer un cuadrado que me cubra todo. Le voy a decir que ese cuadrado me va a rellenar de color negro, es decir, voy a rellenar el cuadrado de negro. Lo voy a dejar sin contorno y lo voy a enviar al fondo. Entonces, marco el cuadrado, lo coloco con el clic del botón derecho y le digo enviar al fondo. Ahí quedó el fondo. Parece que no estuviera el reloj. Entonces, marco aquí, ahí está el reloj. Y me voy a inicio y le digo que quedó la fuente de color blanco. Y ahí está nuestro reloj. Ahora, son las 20:17, llevo 4 minutos grabando, fíjense que ya son las 8:21. Ya van a ver qué pasa cuando yo haga lo siguiente. Bueno, todavía no. Primero marco las 3 casillitas, puede ser una por una de forma individual, y le digo a cada uno de ellos en formato de forma que no quiero bordes. Es decir, que no los quiero con los bordes para que me quede mi cuadradito listo. Y ahora voy a marcar todo mi cuadrado. Con la tecla control oprimida voy a marcar los textos. Me faltó el abril. Y le hago clic con el botón secundario y escojo la opción agrupar. Ahora ya tengo un reloj que se puede mover para todas partes. Está agrupado, que me está dando las fechas. Y entonces ahora, perdón, lo hice sin querer. Ahora se van a dar cuenta que ya que tengo ese objeto aquí, cualquier modificación que yo haga, bueno, está saltado a las 8:22, él va a actualizar estas funciones, la función de hoy, la función del día, la función de la hora, y lo va a tener. Entonces, digamos que cada vez que yo lo mueva, él se va a actualizar a la fecha de hoy, a la hora de hoy, y tendría pues un reloj digital, por un lado. Pero también podría suceder lo siguiente, y es que ya son las 8:23, podría o bien actualizarlo, o bien podría hacer lo siguiente. Voy a cerrar mi archivo, y después de que lo cierro, ya estoy trabajando en algunas otras cosas, lo abro otro día o a otra hora, voy a volverlo a abrir, se llama Plantillas Ser Excelentes, que es pues, el título de esta sección del trabajo que hago con Numerum, y como se dan cuenta, él ya sale actualizado a las 8:23, que estaba en las 8:22. Siempre que lo abramos, vamos a tener la manera de tenerlo de forma automática, nos va a decir los nombres y las fechas. Claro, eso podría cambiar si uno colocara la fecha de hoy, sino que trabajara con otras fechas. Entonces, fíjense que cuando yo les dije aquí, por ejemplo, 20 de abril de 2023 es un jueves. Y yo también podría utilizarlo, por ejemplo, para mirar cosas, no sé, por ejemplo, ¿cuándo se hundió el Titanic? ¿Qué día de la semana era? Entonces, miremos, eso fue el 14 de abril del año 1912. Era un domingo. O cuándo fue la tragedia de Chernobyl. Entonces, por ejemplo, el 26 de abril, otra vez abril, estamos en abril, ha sido nuestro mes de 1986, un sábado. Pensemos en algo más bonito. ¿Cuándo llegó el hombre a la luna? El 20 de julio de 1969. Era un domingo. También lo podría utilizar para ahí. Cosas como, por ejemplo, ¿cuándo nací yo? 24 de abril de 1974. Nació el miércoles. Funciona perfectamente. ¿Cuándo fue las Torres Gemelas? 11 de septiembre del 2001. Era un martes. Todas las fechas se pueden referenciar con días, y horas o construir estos relojitos que pueden ser muy prácticos o muy visuales cuando estamos construyendo un archivo de Excel en el que queramos ver algunos datos específicos. Y pues nada, si te gustaría que siga publicando más videos como este, solo tienes que suscribirte al canal. También invitar a todos tus conocidos a que se conozcan, a que lo conozcan y a que se suscriban. Puedes darle evidentemente todo lo que se pide en un video de estos que le ayuda a uno mucho, darle me gusta, puedes comentarlo, puedes compartirlo con mucha gente que lo pueda conocer. Pero no es obligación, con solo verlo ya me están ayudando un montón. Así que pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces.